Damos inicio entonces a estas jornadas de economía y de política internacional en el marco de los 200 años de la UBA, el Observatorio de Economía Política Internacional del CEPI, del Centro de Estudiantes, del Centro de- del CEPI. Bueno, entonces damos inicio a estas jornadas sobre emprendedores y pymes en Latinoamérica, que para nosotros es muy importante. Quiero presentar a la licenciada Lorena Núñez, que ella se va a encargar de hablar sobre las cuestiones de triple impacto y empresas de modelo B. Y por el otro lado también quiero presentar al licenciado Esteban Campero. Esteban es un alumno de la Casa de Sociología de la UBA, al que estimamos un montón, y hoy se encuentra trabajando de emprendedores en la Secretaría de Iberoamérica en España, así que hoy está teniendo un rol muy importante dentro de este organismo internacional. Así que nada, queremos agradecer también a Luciana Micha por habernos dado este espacio desde el CEPI, y a Karima Initei, que es una de las coordinadoras también que estamos trabajando juntas dentro del Centro de Política Internacional en el Observatorio de Economía Política. Así que Lore, si querés comenzar a contarnos un poquito de tu trabajo, de lo que haces. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias. Es un placer poder contar la experiencia y siempre creo que estamos acostumbrados a ver casos internacionales, a entender que el triple impacto pareciera que tiene que pasar en lugares donde todo está solucionado, entonces te ocupás del ambiente y las personas, y yo siempre digo que es todo lo contrario. O sea, con Esteban hemos recorrido las provincias y nos damos cuenta que los emprendedores de triple impacto están diseminados por todo el país, y ya es raro ver proyectos que no midan el impacto social y el impacto económico que están teniendo. Sin duda, cuando uno crea una empresa o un emprendimiento, lo primero que quiere es tener un rédito económico, si no haría una ONG o una asociación sin fines de lucro. Entendemos que lo económico es una de las patas más importantes y no hay que tenerle miedo a ganar dinero. Lo importante es ganar dinero teniendo en cuenta las variables sociales y ambientales. Entonces uno, cuando gana dinero y tiene en cuenta esas variables, el resto se pone muy contento que te vaya bien, porque las empresas de triple impacto son empresas a las cuales hay que apoyar para que puedan crecer, porque si una empresa que tiene este perfil crece, también desarrolla la zona, desarrolla el ambiente, tiene políticas a mediano y largo plazo. Y otra cosa que para mí también es importante, que la crisis que nos produjo a todos la pandemia, ya sea en lo personal, en lo económico, en lo cultural, incluso en lo emotivo, ha hecho que los modelos de triple impacto tengan justamente mayor relevancia y puedan validar ese modelo. Así que en nuestro caso, que somos una fábrica, que ahora les voy a contar un poco sobre eso, nos dimos cuenta que trabajar con la cercanía de todas las mujeres a las que les damos trabajo era una gran ventaja competitiva, porque no tenían que tomarse un transporte público, porque estaban muy cerca de sus hogares, les permitía sostener el trabajo. Y el tema también de cuidar el ambiente y cuidar las condiciones del lugar y ver la mejora constante de lo que estaba sucediendo, nos permitía también estar en un entorno, o que esas mujeres estén en un entorno mejor del que hubieran estado si no hubieran tenido el trabajo sostenido de un proyecto o una empresa como la nuestra. Así que eso es como intro, y si quieren les empiezo un poco a contar sobre el proyecto, que Dale, dale. arrancó de la fusión de dos empresas, de mi socia Rocío González, que tenía la marca Greca, y mi proyecto, que se llamaba Toadbag, y ambas teníamos el concepto del triple impacto sin aún saber que existían, porque cuando se acerca el movimiento de empresas B Argentina, nosotras teníamos un proyecto muy chiquitito que todavía no entendíamos por qué queríamos ponerle ese diferencial, cuando a veces, incluso cuando lo planteabas en alguna escuela de negocios, terminaban no entendiendo que tu proyecto iba más allá de querer ganar dinero. Me ha pasado de presentar mis bolsitas y decir, yo quiero que mis bolsas sean un soporte para comunicar mensajes. Y el mensaje era cuidar el planeta y usar menos bolsas plásticas. Y la respuesta que tenía era, bueno, pero ¿cuánto sale la bolsa? ¿Cuánto es el costo? Nadie se preocupaba por dónde las hacía, cómo eran las condiciones de esas mujeres. Yo venía a trabajar en la industria textil y sabía que había que hacer un cambio ahí, que no podíamos seguir de la misma manera. Entonces empecé a aplicar lo que todavía no sabía, que se llamaba impacto social, pero que era darle trabajo a las mujeres
que se quedaban sin trabajo en la industria textil cuando terminaba la temporada de la colección, que antes era mucho más estricta, o sea, había colecciones de verano, colecciones de invierno, y en el medio la industria textil no se preocupaba por esa persona que se quedaba sin trabajo, que tenía un trabajo muy poco estable, digamos, más allá de que trabajaba unos meses, pero no era estable. Entonces, aprovechando eso y también viéndolo como una ventaja competitiva en lo económico, porque indiscutiblemente el costo que yo obtenía era mucho mejor, porque las fábricas pretendían no echar a esa persona y bueno, por lo menos sostenían el trabajo con mis bolsas, y como mis bolsas eran atemporales, me permitía eso desde lo social. Y desde lo ambiental, siempre creo que los productos que hacemos tienen que tener una lógica de qué va a pasar con ese producto después de 10 años, después de 15 años. O sea, todo lo que estamos consumiendo a veces es muy efímero y no pensamos en todos los recursos que usamos para que eso se desarrolle, eso llegue al mercado, tiene una logística, y saber qué va a pasar, o sea, de la cuna a la tumba de ese producto, cuando uno produce, tiene que ser muy consciente de qué está pasando. Entonces, con mi proyecto y Rocío con el suyo, nos dimos cuenta que llegábamos a una meseta en la cual era muy difícil crecer estando solas, o sea, era necesario colaborar. La palabra colaboración estaba muy de moda, como está hoy de moda Triple Impacto, pero de la boca para afuera estaba de moda. Y nosotros veíamos que las grandes empresas colaboraban, se unían, compraban materia prima en conjunto, hacían compras por ahí para lograr escala, y que los emprendedores más chicos comprábamos de a poquitito, no estoqueábamos, no teníamos previsión, no había una proyección de crecimiento, y todo funcionaba, pero en una escala muy chica. Entonces, cuando decidimos colaborar realmente y compartir clientes, compartir proveedores, compartir estrategia, decidimos hacerlo de verdad, armamos una empresa en conjunto, y nuestro primer objetivo de la fusión tuvo que ver con la escala. Porque, bueno, en ese momento hicimos un posgrado en Estados Unidos y uno de nuestros mentores nos dijo que no había impacto sin escala. Y eso me quedó muy grabado y dije, tiene verdad, tiene mucha razón esa frase, porque cuando uno quiere hacer las cosas muy bien, pero lo hace de a poquitito y da trabajo, pero es por ahí a una partecita muy chica de un, no sé, de un lugar, de un espacio, termina teniendo un impacto pobre también o bajo. Y está bueno que los proyectos que tienen lo social y lo ambiental tan arraigado también puedan crecer y escalar. Entonces, la unión fue para escalar y llegar a una cantidad de unidades que nos permitiera generar más trabajo. Hoy en día, bueno, en ese momento armamos una fábrica porque era necesario tener una fábrica de productos para garantizar toda la trazabilidad también. Nosotros, para que tengan una idea, digamos, de lo que es nuestra fábrica, desarrollamos productos que se los vendemos a empresas para merchandising, para el lanzamiento de productos, para acompañar un producto en góndola, para defenderse solo en la góndola, como en el caso de Carrefour o de Pharmacity. Entonces, eso nos permitía generar una escala, pero necesitábamos mostrarle a estas grandes empresas cómo estaba producido ese producto. Y nuestro producto tiene descartes industriales, aproximadamente, para que tengan una idea, el 70% del material de un producto nuestro es descarte. Eso es promedio, o sea, hay algunos productos que tienen el 90%, y este collar que tengo puesto, que se llama Atenas, por los colores, tiene un 65-70%, este está más o menos en el promedio. Tiene botones triturados y un poco de resina nueva que sirve para que ese botón que salió fallado, que la industria lo descartó, que tenía un color que no funcionaba, nos llegue a nosotros a la fábrica en toneladas industriales. No es que usamos botones de consumidor final, sino el descarte de la industria nos permite realizar productos básicamente en 3 grandes líneas. Tenemos una línea de accesorios que entran collares y aritos, una línea de textil que abarca cartucheras, bolsas, o sea, una línea muy grande que también es muy aceptada por merchandising o por regalos para empresas, y también una línea de decoración que en pandemia creció muchísimo, lo que es macetas, set de escritorio, productos para decorar, digamos, que tengan una función. Siempre el producto de nuestra marca que tiene que tener una función, tiene que servir para algo, no solamente para
para decorar, sino que tiene que tener un uso cotidiano en lo posible. Entonces, la manera que encontramos de crecer es tener una marca propia. Nuestra marca propia se llama Papa. Crecimos a partir de esa marca porque la marca, aunque sea muy poquita parte de la facturación y del porcentaje de productos, nos permite mostrarnos a las empresas. O sea, la marca Papa es como la punta de lanza para que el resto de las marcas digan, quiero tener un vaso para guardar accesorios, pero con la marca de Accenture o de cualquier marca que se les ocurra en el mercado. Eso nos permitió crecer muchísimo en lo que es venta corporativa, que es nuestro producto o un desarrollo exclusivo que sea para empresas que quieren comprar, no de un catálogo que venga de China o de cualquier lugar del mundo sin entender qué pasó en la trazabilidad de ese producto, sino darle al consumidor un producto de merchandising, que puede ser de regalo o puede ser un producto para comprar con una trazabilidad más sana y más cuidada dentro de la cadena productiva. En cuanto a números que les puedo contar, o sea, cuando estábamos con Rocío, más o menos cada una hacía 2.000, 3.000 unidades, yo por ahí más porque eran bolsas y era más simple. Hoy en día estamos en más de 250.000 unidades, estamos en 7 toneladas de descartes industriales reutilizados hasta el día de la fecha, y esperamos cerrar con 41 millones de facturación en pesos a fin de año. Así que creo que las empresas de impacto también tenemos que hablar de números, tenemos que medirnos, tenemos que compartir el impacto para entender por qué queremos crecer y cuál es nuestro objetivo en las partes que decidimos medir. O sea, nosotros medimos lo social con la cantidad de mujeres a las que les damos trabajo. Hoy en día son más de 45 mujeres y tenemos un equipo interno de 12 personas, con el impacto de las toneladas que evitamos que vayan a ser descartadas y a contaminar en el lugar donde sean desechadas, y con la facturación, que también implica el impacto que uno tiene en la pequeña economía de las grandes empresas, ¿sí? Las grandes empresas tienen una línea de Excel que deciden comprar merchandising todos los años o que deciden invertir en acciones de comunicación y desarrollo de productos de impacto. Es nuestro objetivo, como empresa de impacto local, lograr que de esa línea de Excel tengamos una participación. Porque si no, esa línea es ocupada por otras marcas que no tienen el impacto que tenemos. Y ahí tenemos una gran responsabilidad también, que es entregarles en tiempo y forma, cumplir con lo pactado, entender que por más que uno es una empresa chica, tiene que estar preparado para dar el alta de proveedor, para estar al tanto de todo lo que pasa en las grandes compañías, y que por ahí no se atrevían a comprarles a empresas de impacto porque no sé, eran cooperativas, eran ONGs que no terminaban de darles una productividad y una, digamos, una relación cliente-proveedor de otro nivel que necesitan las empresas grandes. Así que ahí aprendimos mucho. Hoy en día le vendemos a más de 77 empresas, la empresa número 76 cerramos ayer, así que la que viene ahora es la 77 de esta cantidad de empresas activas que tenemos, porque por ahí les hemos vendido esporádicamente alguna, pero son empresas muy grandes como Mercado Libre, Facebook, Coca-Cola, bueno, las compañías de seguros casi todas, Andes con su cerveza de la línea de Quilmes, o sea, realmente empresas, bueno, Penguin Random House, clientes muy grandes. A Swiss Medical, por ejemplo, le hicimos el regalo a todo el personal y este año regalo a los médicos. O sea, estamos llegando a una cantidad de unidades que no soñábamos hace unos años, y menos con la pandemia en el medio, así que creo que eso validó nuestro proyecto y vamos por más, y no me quiero pasar del tiempo de exposición y ser correcta con los 15 minutos. Bueno, Esteban. Bueno, buenísimo. Muy bueno, Lorena. La verdad que es un placer compartir contigo este espacio hoy. Nos conocemos hace un tiempo y doy fe del excelentísimo trabajo que lleva adelante ese equipo, que es el ejemplo viviente que llevamos siempre a todas las charlas para contar de qué hablamos cuando hablamos de triple impacto. Julieta, te quería agradecer muchísimo la invitación, como entusiasta del desarrollo que sos. La verdad que cuando me invitaste quería acomodar la agenda para poder estar. Justo coincide que estoy en Argentina y en estas 2 semanas que voy a estar lleno de reuniones, pero me guardé un ratito para estar con
con la Universidad de Buenos Aires, que es mi universidad y que siempre también me llena de orgullo participar en los eventos que organizan. Y bueno, me pidieron un tema, me sugirieron un tema que es bastante complejo, bastante caliente, y antes de entrar a la realidad argentina, a mí me parece que para ser serios en cualquier análisis que hagamos de coyuntura, tenemos que hablar indefectiblemente de la crisis que vive el mundo, que es una crisis sin precedentes para América Latina. Si lo queremos medir en destrucción de puestos de trabajo, me voy a poner un poco pesimista, ahora vaso medio vacío, después vuelvo con el vaso medio lleno. Si lo queremos medir en puestos de trabajo, la destrucción no tiene precedentes en la historia. Según datos de la Organización Internacional de Trabajo, las horas de trabajo perdidas equivalieron a 195 millones de puestos de trabajo en todo el mundo. 195 millones de puestos de trabajo. Estamos hablando de un número increíble. Acá con la pandemia también estamos presenciando una situación casi inédita en el mundo. Queda palpable cuánto dependemos unos de otros, ¿no? Una interdependencia, y también podemos hablar de cierta fragilidad en ese sentido. Y la economía de América Latina es la más golpeada del mundo por la pandemia. Si lo queremos medir por fallecimientos, cerca del 30% de los fallecimientos ocurrieron en América Latina. Y la pobreza retrocedió a niveles de 1990. Acá corremos el serio riesgo de provocar una década perdida en lo económico y 2 décadas perdidas en lo social. Estamos retrocediendo casi 20 años en algunos índices de pobreza. Por eso alternativas que abonen a modelos de desarrollo alternativas son siempre bienvenidas y le tenemos que prestar especial atención, ¿no? Después de varios años malos para la región, nos enfrentamos a una situación bastante complicada. La contracción que produjo la crisis tuvo costos económicos terribles, llegó después de varios años de desempeños muy, muy malos, y por primera vez coincidieron el año pasado, que fue la tormenta perfecta, el mismo momento la salida de capitales por un lado, la caída del valor de las exportaciones y el hundimiento del turismo, ¿no? Y estas dos últimas variables van a tener que ver con lo que voy a estar contándoles en un ratito. Claramente las pymes son las más afectadas, el 99% del tejido productivo de nuestra región son micro, pequeñas y medianas, donde las micros son las más grandes. CEPAL se pone muy pesimista con sus análisis, que no le suelen errar mucho, que dice que podemos llegar a perder 2.7 millones de empresas formales después de este proceso, de las cuales 2.6 son microempresas, lo cual implicaría casi la pérdida de 8.5 millones de puestos de trabajo. Y acá un tema que tiene que ver con lo que vamos a hablar de la internacionalización y las exportaciones. El volumen del comercio entre América Latina también baja, ¿no? Baja de casi, si el mundo baja un 23% su comercio exterior, lo que compra y vende el mundo, en América Latina baja un 23%, en el mundo baja un 17%. Siempre son peores los datos de América Latina que el resto del mundo. Si a esto le contamos que el comercio intrarregional, es decir, lo que nos compramos y nos vendemos los latinoamericanos, es bastante más bajo que lo que se compran y se venden, por ejemplo, en Asia, lo que se compran y se venden, por ejemplo, en Europa. Si en Europa el 50% del comercio exterior se explica en ese intercambio intracontinente, en América Latina ese número apenas llega al 18%. Imagínense todo lo que tenemos todavía que crecer para identificar los mercados latinoamericanos. Otra cuestión que creo que es clave en todo este panorama es el factor tiempo, es decir, la pandemia nos obliga a tomar decisiones rápido, a dar respuesta urgente a determinados temas, y acá es donde empezar a ver el vaso medio lleno, es decir, hay oportunidades de innovación abierta que se pueden aprovechar, es decir, de abrir las puertas de las compañías e invitar a resolver, que en América Latina también se están aprovechando. El mundo, ¿cómo está el mundo para hablar de exportaciones? Para seguir metiendo contexto, hay una nueva globalización, la vieja globalización murió, digamos, esa foto que teníamos de la reunión del G20 en Argentina, con Angela Merkel, esto y lo otro, es otro mundo diferente. Si la década del 90 convergieron un conjunto de fenómenos políticos y económicos de gran peso que definieron el orden mundial hasta antes de ayer, hoy eso cambió, digamos, lo que era desde el colapso del comunismo, la crisis de la deuda en los países en desarrollo, el fortalecimiento de los mercados financieros, la caída de los precios de recursos naturales, ahí cuando reemergía de nuevo el GATT, el FMI, el Banco Mundial, ¿no? Eso parió un orden mundial que de alguna manera arrastramos hasta hace relativamente poco. Hoy en el mundo vivimos
una crisis del multilateralismo, que desde el punto de vista político tuvo su correlato con la aparición de los populismos, de Trump, por ejemplo, en Estados Unidos, del Brexit en Gran Bretaña, ¿no? Todos dábamos por sentado que quizás había un único fenómeno llamado globalización, que básicamente era impulsado por el capital financiero, y hoy eso de alguna manera está en cuestionamiento, fundamentalmente por la aparición de China. Y es aquí donde decimos siempre que la pandemia fue un acelerador de determinados fenómenos, y fue un acelerador también de un proceso de transformación digital por un lado, y de cambio o de reconfiguración de las cadenas globales de valor por el otro. Es decir, estamos en un momento que estos enfrentamientos entre potencias, después con los confinamientos y con las medidas proteccionistas o nacionalistas para el equipamiento médico y demás, también generó un movimiento dentro de los proveedores que todavía está en discusión. La mitad de la biblioteca está diciendo que está cambiando bastante la conformación de las cadenas globales de valor, la otra dice que, bueno, que no es para tanto. Lo que sí está claro que hoy también puede haber oportunidades en ese reacomodamiento, oportunidades para las cadenas regionales de valor. ¿Cómo está Argentina en esta situación? Decían, hablemos de la internacionalización de la PYME de Argentina. Y la internacionalización de la PYME de Argentina, bueno, es un tema, siempre hablar de Argentina en PYME y en este contexto, en esta coyuntura, no es fácil. La economía argentina está conformada en su gran mayoría por pymes. Las cantidades de empresas que exportan en Argentina no son tantas, estamos hablando de que son más o menos unas 9.500 empresas que exportan, de las cuales podemos decir que es la conformación de 1 cada 5 empresas del país. De este conjunto de 9.500 empresas, el 85% de estas empresas son pymes, ¿no? Ahí empezamos a tener claro que cuando hablamos de exportaciones también en gran parte tenemos que estar hablando de PYME. De cada 50 de estas empresas, una sola exporta de manera constante. Acá estoy comentando datos de la Fundación Observatorio PYME, que hace un relevamiento anual bastante completo respecto a esto, que nos permite tener una primera radiografía de ver desde cuál es nuestra línea de partida cuando hablamos de internacionalización de la PYME, que es bastante baja, como digo. Son pocas las empresas que exportan, son pocas las empresas que lo hacen de manera recurrente, constante, ¿no? Y donde el peso de la manufactura sigue siendo muy importante, ¿no? Si bien cuesta más medir lo que es la exportación de servicios, en general el 92% son de manufactura. Después hay muchas empresas que entran y salen de manera recurrente del mercado de exportaciones, y básicamente ese entrar y salir lo hacen porque consideran de alguna manera que el mercado interno ofrece mejores oportunidades en gran parte que el mercado afuera, ¿no? Una cosa que habría que revisar, partiendo de la base de que no todos tenemos modelos de negocio globales, ¿no? Y donde esta lógica en un mercado interno no tan grande como la Argentina puede ser bastante compleja. El gran problema que tiene también la dificultad de mantener constante las exportaciones son los precios que se manejan en Argentina, los valores o cuánto nos cuesta producir determinados bienes y servicios. Acá, si analizamos cuánto era el valor de nuestras exportaciones hace 10 años o hace 20 años, ese valor va cayendo en definitiva, vamos medio contramano en el mundo, con lo cual se habla a las claras que tenemos que agregar valor, valga la redundancia, de alguna manera para lograr una mayor conformación de precios en ese sentido. Si lo queremos analizar desde el punto de vista del mapa productivo del país, también hay una concentración bastante compleja, es decir, hay 2 regiones del país que concentran casi el 80% de las pymes que exportan, la pampeana en un 69% y la región del centro en un 15%. ¿No? Obviamente, cuando hablamos de esto, estamos hablando de una determinada producción, pero también de zonas con mayor facilidad de logística. Creo que Argentina ahí sigue teniendo un gran desafío, si lo comparamos con la región, está mejor parada en algún sentido, sigue teniendo un gran desafío en cuestiones de logística, para de alguna manera equilibrar el campo de juego para todos, ¿no? La metalmecánica tiene un peso muy importante, sobre todo en las pymes, y sobre todo los químicos y los plásticos en lo que es la región pampeana, ¿no? Si quiero ligar un poco por qué estamos compartiendo el panel con Lorena, y acá antes de volver a dar el paso a las preguntas, me voy a permitir alguna licencia más de estrategia o de visión. Sin caer siempre en la tentación de extrapolar modelos. Yo vivo en España, trabajo en la Secretaría General Iberoamericana. La Secretaría General Iberoamericana es
Es un organismo que nuclea a los 22 países de América Latina, más Portugal, España y Andorra. Somos los que organizamos las cumbres de jefes de Estado. De alguna manera generamos incidencia y políticas en conjunto entre todos los países. Desarrollamos programas de cooperación en diferentes áreas. Yo coordino el área de pymes y emprendedores. Trabajamos de manera conjunta con los países, desarrollando diferentes iniciativas. Por ejemplo, un ranking iberoamericano de incubadoras de empresas que permite homologar buenas prácticas de atención directa a emprendedores. Por ejemplo, iniciativas de transformación digital, de manuales de buenas prácticas en política para transformación digital de pymes, el desarrollo de un índice de madurez digital. Siempre la manera más fácil de contar lo que hacemos es, somos los que organizamos las cumbres de aquella cuando el rey le dijo a Chávez, ¿por qué no te callas? Ahí es como que la gente se acuerda y dice, ah, bueno, ahora sé dónde trabajas. Bueno, yo creo que Europa está planteando una narrativa muy interesante en esto, porque Europa cuando tiene la capacidad de movilizar recursos de recuperación tipo Plan Marshall y demás, lo hace con un discurso muy potente, muy pesado. Y hoy en Europa, con la iniciativa Next Generation, que es como la línea de trabajo y apoyo a las pymes y a los emprendedores, hablamos de la doble transformación. Hablamos de la doble transformación, que no es ni más ni menos que las transiciones gemelas verde y digital, o sostenible y digital, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Evidentemente, estamos ante una oportunidad de plantear otro modelo de desarrollo diferente, en donde las empresas de triple impacto adquieren un carácter central, en donde la transformación digital adquiere un carácter central, es decir, la sostenibilidad o el cuidado del ambiente se potencia a partir del desarrollo de las herramientas digitales, y donde la pyme local, como agente de impacto local, también tiene que ver con la sostenibilidad. Es decir, ¿quién es el mejor agente para acometer la transformación digital de la cadena de la lechería en Trancas, Tucumán? Seguramente sea la pyme digital tucumana que tiene algún conocimiento de esa trama productiva. ¿Cuál es el mejor agente para trabajar la trazabilidad frutícola del valle? Seguramente sea una empresa del entorno de Neuquén y de Río Negro para poder acometer eso. Eso es lo que se habla de doble transformación sostenible y digital como nuevo patrón de desarrollo, y me parece que ahí tiene sentido que estemos compartiendo este panel. En síntesis, para dejar la palabra, creo que en Argentina hay un problema muy grande de internacionalización de pymes, sobre todo. Tenemos que lograr que sean más y mejores las que puedan exportar. Para eso, digo, no podemos tener pensamiento mágico, no es solamente capacitación y asistencia técnica para pensar modelos de negocio globales. Evidentemente tenemos que mejorar la regla de juego, tenemos que ser más previsibles, tenemos que garantizar que algunas cuestiones van a mantenerse y van a perdurar en el tiempo. Estoy hablando de marcos normativos y demás. Y tenemos una gran agenda pendiente, que es la agenda de la simplificación productiva. Es decir, tenemos que trabajar muchísimo más para desmalizar el sinfín de trámites que tiene una pyme para poder exportar, para que nuestros empresarios, nuestros emprendedores, nuestros directores de pymes no tengan que perder tanto tiempo en los pasillos de la burocracia pública para poder exportar. Yo me quedo por ahí ahora. Bueno, muchísimas gracias por la introducción de cada una de las exposiciones. La verdad que me quedo con muchas preguntas, pero sobre todo me mandan una pregunta por mi WhatsApp. Me preguntan ¿cuáles son las recomendaciones que le harían a los emprendedores para salir de la pandemia? Por un lado, para Lore, ¿cómo hacemos para que los emprendedores puedan convertirse un poco más sostenibles y salir de la pandemia? Y por el otro lado, Esteban, creo que de eso es lo que te encargas ahora actualmente en tu trabajo. Sí. Mirá, Juli, para quien te preguntó, permiso Esteban, contesto, qué interesante todo, no paraba de anotar muchas cosas que nos sirven. La realidad es que te cuento un poco la experiencia nuestra. En un momento cuando la pandemia te avanza y vos decís, todo tu cabeza es pandémica, o sea, la educación de tu hijo, la proyección de los próximos años, o sea, todo se empieza a colapsar y prácticamente te ocupa la mayor cantidad de materia gris que podés tener para pensar de cómo sobrevivir, te lo ocupaba la pandemia. Yo recuerdo una charla que tuvimos de nuestro directorio, que nada, somos las socias fundadoras y una socia nueva y otra de otra empresa. Dijimos, salgamos del modo pandemia. Yo creo que la mejor manera de salir es pensar lo que viene después sin que el contexto te abrume.
porque creo que, como dice Esteban, hay una gran oportunidad para validar modelos que por ahí antes de la pandemia eran inviables. O sea, hay modelos que eran muy tecnológicos y estaban avanzados a su época, y que ahora la gente está dispuesta a validar esos modelos. La gente se acostumbró a comprar y a recibir todo a las 48 horas como máximo en su casa. Entonces, si logramos empezar a entender cómo quiere consumir nuestro consumidor, ya sea un consumidor corporativo, ya sea un consumidor final, ya sea alguien que revende nuestro producto, o también una de las cosas que nosotros vimos es que lo que mejor podíamos hacer es validar nuestro modelo y replicar nuestro modelo. Lo habíamos pensado antes de pandemia, pero después de verlo funcionar con semejante crisis, dijimos, lo que hay que replicar es el modelo, y se tienen que dar los ingredientes para que ese modelo funcione. Y ahí nuestro impacto iba a ser muchísimo más grande que solo haciendo crecer nuestra célula de papa y Darabi. Queremos tener muchos Darabis en distintos lugares del mundo, donde se den las condiciones que se dan en muchos lugares. Tener un grupo de personas que necesiten oportunidades de trabajo, que estén totalmente postergados, un descarte industrial que se necesite reconvertir en un producto o un desarrollo, y empresas que estén decididas a consumir diferente esa línea de comunicación, marketing y sustentabilidad, que no saben a quién dársela para que les cumpla en entregas, en plazos, y a convertir también su cadena de compras para que esos usuarios los acepten más. Así que creo que va por ahí. Espectacular, muy claro. Yo te diría ahí, Julieta, para ponerme un poco más en onda más positiva, me gustaría hablar de la pandemia también como yacimiento de oportunidades, ¿no? Siempre decimos que los emprendedores y las emprendedoras tienen esa capacidad de ver lo que otros no vemos, ¿no? Y que esa oportunidad está acotada en el tiempo, y ellos son los que saben agarrarla en el momento justo. Y la verdad que hay un economista, Eisenberg, un economista norteamericano, que en el medio de la pandemia se ve que estaba en la casa también aburrido como nosotros, o medio ansioso, y desarrolló una matriz de indicadores espectaculares de usinas o yacimientos de oportunidades que podían llegar a aparecer. Los voy a leer porque son 4 o 5 que son muy interesantes. Decía, hay cambios sociales que están ocurriendo que pueden llegar a ser oportunidades. Hay uno, no sé si le pasa a ustedes, a mí me pasa, esa lógica de estar físicamente separados pero socialmente juntos, ¿no? Estábamos cada uno en nuestras casas, pero teníamos como mucha necesidad de saber de nuestra familia, nuestros hermanos, amigos, padres y demás, y ahí había un cambio social que se palpaba. Otra, la centralidad de los hogares, ¿no? Otra pauta social que cambió. El hogar adquirió una centralidad absoluta, y estoy seguro que hay oportunidades que surgen a partir de este cambio, y estoy seguro que hay oportunidades que ya están aprovechando emprendedores y emprendedoras de Argentina. El tercero tiene que ver con el acceso a conocimiento distribuido. Si se acuerdan que las primeras semanas metíamos como 4 Zoom por día, hoy ya estamos medio cansados, pasamos a 4 por semana y hasta 4 por mes, pero hay como una posibilidad, una oportunidad de acceder a conocimiento distribuido de una manera terrible. Y otra es la lógica del distanciamiento social. La misma distanciamiento social nos llevó a que surjan y emerjan diferentes ofertas, propuestas, que pueden de alguna manera dar vuelta a la tortilla y entender estos cambios sociales como verdaderas oportunidades. Me parece que eso es interesante para pensar la pandemia. ¿Qué se puede hacer para salir de la pandemia? Era la pregunta. Y bueno, la transformación digital obviamente es una de las herramientas que nos tiene que ayudar a salir adelante. Y a mí me gusta hablar de 3 claves para pensar la transformación digital de una pyme de cualquier sector. Una tiene que ver con conocer el punto de partida, es decir, el diagnóstico. Empezaría por ahí. Y hay muchas herramientas de diagnóstico, de lo que se llaman los índices de madurez digital. Necesito la radiografía de mi empresa para saber dónde estoy parado. El segundo tiene que ver con una hoja de ruta que esté alineada a los objetivos de mi empresa. Esa hoja de ruta la tengo que hacer con alguien, con algún especialista. Ahí es donde surgen diferentes iniciativas de universidades, de gobiernos. Y la tercera, y no menos importante, tiene que ver con elegir a los partners adecuados. Y acá es donde yo hago una apuesta fuerte por la pyme local, que ni a nadie mejor que la pyme local para poder entender cómo acometer ese cambio. Así que transformación digital por un lado, y prestarle atención a las usinas de oportunidades que puede llegar a estar presentando la pandemia, creo que son clave. Y por último, yo leía un dato del Observatorio PYME que tenía que ver con la caída del valor de nuestras exportaciones. Y en este mundo, la verdad, si no vamos por lo que está diciendo Lorena,
si nosotros no le agregamos valor a lo nuestro desde una lógica de un modelo de desarrollo alternativo, inexorablemente vamos a tener un problema de precios, ¿no? Si solamente jugamos en commodity o en cuestiones que se dirimen en escenarios muy estacionales. Es decir, acá el cómo se produce, si se lo hace de manera responsable o no, si se integra a la comunidad o no, es una oportunidad, pero también es una amenaza. O sea, en el mundo hoy hay modas, hoy hablábamos de las modas, también las hay, por ejemplo, el comercio por proximidad, cuando se pone de moda que la carne la tenemos que comprar de la Sierra de Madrid y que el tomate hay que comprarlo de Aranjuez o de Toledo, son oportunidades para los productores europeos, pero también son oportunidades que se caen para los productores peruanos, ecuatorianos y demás, que no logramos entrar todavía en esta lógica sostenible a la hora de pensar las exportaciones. Así que yo diría que casi es una obligación, no solo una oportunidad, el mirarlo desde un prisma sostenible a todo lo que hacemos. Bueno, yo tengo una pregunta personal. Por un lado, para Lore, que creo que es más especialista en esto, ¿cómo encaramos el tema de la reconversión productiva de las pymes? Porque vos sos una de las pioneras que te animaste a armar tu empresa, a hacer un producto sustentable, pero el 90% de las pymes hoy tienen miedo a reconvertir sus empresas, ¿no? Es mucho más fácil reconvertirlas digitalmente, pero cuando se tratan de utilizar productos eh, que sean sustentables, a muchos empresarios o emprendedores les cuesta tomar esta decisión. ¿Qué consejo les darías vos y cómo encaramos este proceso de reconversión? Mira, yo creo, Juli, que la reconversión, o sea, al principio uno se plantea, primero y principal, llegar al desarrollo que quiere llegar para que la empresa a la cual le vendés tenga el producto de la calidad que necesita y pueda justamente lograr que el producto que vos le entregás en tiempo y forma llegue a ese nivel que espera esa empresa. Eso para mí es lo primero. Y además, ¿cómo desarrollás ese producto? Tenés que hacerlo de una manera en lo que tiene que ver con la gente que involucrás en esa cadena. Tenés que animarte a hacer cosas que por ahí indiscutiblemente no está ni siquiera preparado el sistema de contratación para las personas con las que vos trabajás. O sea, hoy en día la industria por ahí de la construcción tiene contratos más temporarios, más por proyecto. La industria textil sigue trabajando digamos, con una estructura totalmente antigua, que no se adapta a las nuevas posibilidades de generar trabajo. Entonces, a mí me preocupa el proceso productivo, desde qué le meto a la máquina para producir y tratar de que no sea materia prima nueva en lo posible, porque hay tanto descarte que nos tenemos que hacer cargo. Entonces, a mí me gustaría que mi empresa en unos años no exista más, porque no va a haber descartes industriales, porque si en la industria se produce de manera consciente y se mejora el proceso productivo, yo no tendría que reutilizar eso. O sea, hablando de una fábrica que es rara, porque en definitiva armamos una fábrica con descartes de otras fábricas. O sea, es como muy nuevo paradigma en ese sentido. Y también cómo manejarse con la gente que queremos contratar para hacer determinados trabajos. O sea, yo puedo tener una estructura interna de una cantidad determinada de personas y saber cuál es mi crecimiento, pero yo tengo que contratar muchísimas más personas, sobre todo en la industria textil, y esas personas tienen que, yo soy una empresa B certificada, estoy totalmente auditada, necesito que esas personas me facturen y que esas personas tengan un circuito válido. Y cualquier contador te dice, no, eso es un riesgo para la empresa. Y para mí es un riesgo para la sociedad que todas esas personas no tengan trabajo. O sea, no evalúan el riesgo a mediano o a largo plazo, sino que vas a tener un problema porque esa persona te va a facturar a vos. Ahora, no se preocupan que el señor por ahí que nos hace las cajas de nuestros productos también nos factura a nosotros y por ahí no tiene otro cliente y también me está facturando solo a mí. Pero cuando vos decís personas individuales o cooperativas a las que le das el trabajo, ven como toda una alarma, porque no está preparado el sistema para contratar mucha cantidad de gente que no sea tomándola en relación de dependencia. Entonces creo que ahí tenemos que hacer un gran análisis de qué es necesario para no dejar afuera a esas personas y para que no tengan que asumir los empresarios o los emprendedores demasiada cantidad de riesgos y entre la duda digan, ok, no transformo mi fábrica porque me voy a convertir en alguien que no va a hacer las cosas como quiere el Estado y me van a penalizar. Entonces hay mucho que tenemos que rever
para que esos que tienen que reconstruir su sistema productivo o crearlos de cero puedan tener alternativas de contratación de personal y alternativas de trabajar con descartes o con materia prima que otra industria no esté usando. Creo que ahí hay un juego que tiene que venir también de la legislación y de las normas, y hay que trabajar en conjunto con el Estado eso y las pymes, sin duda. Bueno, una pregunta para Esteban. Ya que sabemos que el 85% de las pymes de Argentina exportan hoy, pero que no lo hacen de manera continua, vos que sos el doctor de pymes, por así decirlo, ¿qué harías en este caso para que tengan una continuidad en su producción y que no les pase esto, ¿no? Que un tiempo, porque preparar la exportación de una empresa, o sea, preparar la producción para la exportación para una empresa necesita mucha planificación para una pyme y además de los costos iniciales que necesita. Entonces, vos, ¿qué recomendación le darías a esas pymes para que puedan exportar de manera continua y que no se corte esa cadena, por así decirlo? Mirá, es muy difícil porque primero quería retomar un poco lo que estaba diciendo Lorena y felicitarlas a ustedes por haber juntado esto. Sabes que lo estoy pensando mientras escuchaba y a mí te confieso que el título al principio me quedaba medio forzado de que íbamos a hablar de internacionalización y íbamos a hablar de triple impacto también. Pero en realidad es clavado porque no lo voy a decir a ustedes que son especialistas en economía política justamente, pero cuando se quieren trabar acuerdos como el del Mercosur, por ejemplo, con la Unión Europea, lo primero que se puso arriba de la mesa fueron los incumplimientos, entre otros, de Brasil, o los compromisos de no querer asumir respecto a cuestiones medioambientales. Y muchas veces estas cuestiones funcionan hasta como barreras para arancelarias para productos de latinoamericanos. Así que yo diría que para recuperar los mercados o para apuntar a los mercados que valen la pena para el tipo de producción que tiene América Latina, es fundamental ligar una cosa con la otra. Y vamos camino, falta poco, faltan 3 años, así como por suerte en Europa, casi en el 80% de los países de la Unión Europea, tenemos la obligación que las empresas de más de 20 empleados tienen que presentar los planes de igualdad auditados y presentados a partir de aplicativos y trabajados con consultoría. En breve va a ser obligatorio presentar los planes de sostenibilidad para este tipo de empresas, para las pymes y demás, y va a ser imposible venderle a cadenas de valor que realmente valgan la pena si nosotros no podemos cumplir con lo mismo. Es decir, este ejercicio que Lorena ya hizo y toda la movida del sistema B en América Latina, que es espectacular, creo que es una avanzada de algo mucho más grande que va a ocurrir en breve, en donde todas las empresas que quieran exportar y participar de las cadenas globales de valor van a tener que hacerlo. Van a tener que mostrar cuál es su huella de carbono, van a tener que mostrar cuál es su compromiso con su comunidad, van a tener que demostrar un montón de cuestiones que son clave. Pero yendo al punto de qué recomendaciones dar. Una clásica, pero no está de más decirla, tenemos que hacer el esfuerzo de pensar modelos de negocio a nivel global, ¿no? Es decir, si nosotros la gimnasia que vamos a hacer es que si me sirve más el mercado interno, dejo de exportar, y la verdad que el mercado interno en Argentina es un mercado que no es grande, ¿no? Tenemos que, en ese sentido, dar una discusión importante, es decir, que no tenemos la escala que tiene Brasil, que tiene México, como para pensar modelos, sobre todo en manufactura, que solamente se dediquen a Argentina. Siempre y cuando asumamos el reto de que hay que discutir cierta protección que tuvieron determinados sectores. A mí la palabra reconversión me trae algunos prejuicios de la historia reciente de Argentina. Me gusta hablar de transformación también, que tiene que ver también con asumir este reto a nivel global. Eso por un lado. Y por el otro les recomendaría prestarle atención al mercado latinoamericano, donde los productos argentinos tienen una excelente acogida y donde no estamos entrando tanto como antes o todo lo que podríamos, ¿no? Los índices de nuestra presencia en estos mercados siguen siendo muy bajos, ¿no? No hace falta solo ver a China, a Estados Unidos como mercado o a Europa. Creo que hay una enorme oportunidad en América Latina. Es fácil decirlo, en Argentina volvemos a hablar, digo, hay que resolver muchas cuestiones estructurales para plantear este camino, pero me parece que el pensar modelos de negocio globales por un lado y el prestarle atención al mercado latinoamericano creo que pueden ser dos caminos importantes. Buenísimo, entonces. No sé si quieren contarnos algo más para ir cerrando una idea, un redondeo de idea.
Yo me quedé con algo pensando cuando también lo escuchaba a Esteban reflexionar un poco sobre que no nos podemos dar el lujo de no pensar en el triple impacto en las empresas del futuro y las del presente. Yo creo que el futuro se nos vino encima de una manera abrumadora en un montón de cosas, y siento que la crisis y la sacudida que nos dio el COVID también sacudió un montón de estructuras que estaban muy cómodas donde estaban, que no tenían ninguna presión por cambiar. Si no, recuerden qué hacíamos nosotros hace 2 años haciendo cola en un banco, pudiendo tener la firma digital, pudiendo tener toda la tarjeta con una huella. O sea, había el sistema de pago, había muchos que estaban muy cómodos en ese status quo sin tener que cambiar, porque en realidad tenían el mercado súper cautivo para eso, y les hacían creer a la gente de más de 60 años que no podían reconvertirse digitalmente, entonces lo hacían por ellos casi, de no convertirse. Y ahí creo que hubo una gran hipocresía, porque cuando se tuvieron que adaptar y poner todos los recursos para llegar a los consumidores, que si no los iban a perder, todos se digitalizaron y todos pudieron vender online y todos pudieron comprar online y todos pudieron acceder a lo mismo que accedían, o mucho más incluso. Lo mismo con las reuniones de trabajo, que si no ibas y faltabas eras un horror, y muchas veces yo decía, esto lo podemos hacer de otra manera, estamos trasladando toda una energía, incluso gente tomándose un avión para lograr por ahí el mismo resultado. No digo bandearse y que sea todo digital, pero hay muchas cosas que las veníamos haciendo mal y que esto nos dio un respiro para mejorar y hacerlo bien en los próximos años. Entonces creo que ahí también tenemos un gran aprendizaje. Y que el CEO o el director de una empresa o el fundador de una pyme, si no está pensando en el triple impacto, o si no está asesorado por alguien que sepa de este tema y sepa reconvertirse o transformarse, que me gusta mucho más, voy a empezar a aplicar esa palabra, Esteban, Sí, tenga una transformación en los próximos años, no va a tener usuarios, no va a tener público al que venderle o empresas, pero lo más triste, no va a tener empleados, porque los grandes talentos o los talentos que hay que captar para que tu pyme o tu empresa o tu organización crezca, no quieren trabajar en una empresa que solo gane plata y que no le importe ni el ambiente ni las personas, ni el entorno en el que habitan. O sea, yo tengo un hijo de 11 y una de 21 y no se les ocurre pensar en que solo están para ganar plata en esta vida. O sea, se acabó y no tienen que hacer una carrera de 10 años en una compañía. Van a ir mutando y esos son los talentos que tenemos que captar en las empresas del mañana y las del presente, como les digo, y ni les digo de los usuarios. Las empresas que más rápido se convierten a empezar a entender el triple impacto son aquellas que están siendo demandadas por sus usuarios. Entonces, o se transforman rápidamente, o el usuario les pone en Instagram, la verdad no me gusta, no me contaste cómo se hizo, no entiendo por qué lo haces de esta manera, por qué me mandaste un packaging todo lleno de plástico. Entonces, ojo, que estamos en un momento en el cual el usuario entiende de esto y ya está haciendo esa transformación. Entonces, la demanda que tienen las empresas es urgente, es de presente. Y para mí las empresas del futuro tienen que tener este lineamiento, si no van a tender a desaparecer. Esteban. No, 3 cosas nada más para ir cerrando. La primera, evitar los prejuicios de también poner en el mapa de toda esta ecuación a la gran empresa. Es decir, hay una gran oportunidad, hay una trama productiva alrededor de las grandes compañías multinacionales y demás, de pymes locales, pymes nacionales, que pueden brindar el mismo servicio, el mismo producto a esa misma empresa en otros países, y que sería fundamental llegar de la mano de estas otras. No hay mejor recomendación de una multinacional que diga, estos son mis proveedores en Argentina, y perfectamente podrían ser tus proveedores en Polonia, para poner. Esa es la primera. La segunda, prestar atención a todas las enormes oportunidades que está brindando la transformación digital. Me lo tomaría muy en serio a eso, y plantearía una correlación directa del comercio electrónico, sobre todo, como una herramienta clave en todo lo que planteemos para mejorar los números de la internacionalización. Y la tercera, y tiene que ver más con el diseño, la planificación y la evaluación de política pública, creo que hay que seguir empujando por modelos de alianzas público-privadas para esto. Creo que ahí tenemos que facilitar una conversación más franca, sobre todo para instalar en la conversación algo que sigue siendo una causa pendiente en Argentina, que es la agenda de la simplificación productiva. Es decir, estoy muy contento que se sacó una locura que era el arancel a las empresas de servicios basados en conocimiento, y que por suerte ya Argentina no la tiene más, digo, pero todas estas cuestiones,
esos nuevos impuestos que son momentáneos pero que después quedan, y el trámite que se lo pedimos al ciudadano 3 veces en el mismo papel, y que además generamos nosotros al mismo tiempo. Digo, toda esa discusión de la agenda de la simplificación productiva la tenemos que poner arriba de la mesa. Entonces, comercio electrónico con transformación digital creo que es clave. La agenda de simplificación productiva creo que es clave, y esto que estamos hablando del triple impacto y la mirada de la sostenibilidad también es un aporte de valor inmenso para pensar las exportaciones. Buenísimo, entonces, bueno, Lore, un placer hablar con vos. La verdad que me pone muy contenta que estés utilizando también todo el tema de la perspectiva de género en tu empresa, que también tiene que ver con el triple impacto, de darle trabajo a mujeres que no tenían trabajo, que no estaban registradas y que hoy puedan tener su independencia económica gracias a su trabajo. La verdad que eso es muy importante. Desde Papa Studio, la verdad que estás haciendo un trabajo increíble con respecto a eso. Y bueno, Esteban, también agradecerte por participar, por estar siempre acompañando a la UBA y acompañando a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Siempre te estimamos un montón y aprendimos un montón de vos, de todo lo que haces con tu trabajo. Ya apodamos el doctor de las pymes, así que ya creo que en este momento te vamos a apodar el doctor de pymes, que siempre traes alguna transformación enorme para mejorarlas, ¿no? Así que les agradezco a los dos.